Se está tratando de colar el hecho de que en primera instancia algunas personas sentenciadas puedan candidatear, y esto cuánto problema nos ha traído en el pasado. Y la verdad que el país se pronunció claramente a través de referéndum, de discusiones sobre qué es lo que quiere de sus políticos. Estamos con Iván La Negra, abogado secretario general de la Asociación Civil Transparencia, porque ellos, a través de un comunicado que ayer se ha publicado, han pedido al Congreso priorizar esta reforma de la inmunidad parlamentaria y sobre todo el tema de impedir la postulación de sentenciados en primera instancia. Y eso es algo importante. El presidente de la Comisión de Constitución ha dicho, bueno, que se va a ver en el llano y en el pleno cuál es la posición de cada uno. ¿Cómo está, Iván? Bienvenido a Ampliación de Noticias. Muy buenos días, Mónica. Buenos días, Fernando, Carlos. ¿Cómo están? ¿Cómo está, Iván? Buenos días. Sí, a ver, sobre lo que se ha avanzado en esta discusión, a mí me da la impresión que es un pasito para adelante, 2 pasitos para atrás. Pero en el fondo, esta reforma política tiene una importancia vital para las próximas elecciones. ¿Dónde estamos parados hoy, Iván, según la preocupación de Transparencia? Bueno, tenemos muy poco tiempo para culminar algunas reformas esenciales. Por ejemplo, una cuestión clave que se ha discutido ya desde el año pasado es cómo hacemos para que menos personas con procesos judiciales, con problemas inclusive de condenas ya en primera instancia, lleguen al Parlamento. Y para eso hay 2 reformas clave. Una es reformar la inmunidad parlamentaria. Es una institución que se ha creado para cuidar a los congresistas de que no sean objeto de alguna acción judicial que no corresponde, indebida, para que puedan hacer bien su trabajo, pero también se ha usado como una herramienta para eventualmente blindar o para generar algún tipo de protección indebida frente a la justicia. Entonces, eso requiere una reforma, ¿no? Y la reforma pasa no por necesariamente eliminar la inmunidad, pero sí para garantizar que la decisión final sobre si un congresista debe ser procesado o llevado al Poder Judicial, pase por una institución distinta al Congreso. Y la otra cuestión, que es el tema de los impedimentos para postular. Hay una posibilidad que se ha abierto ya desde el Congreso anterior de evitar que personas que ya tienen sentencias condenatorias por delitos, ¿no? En particular mencionados delitos graves, ya no puedan postular, ¿no? Y el predictamen que se ha presentado solamente recoge en este supuesto unos pocos casos. Así es. Y ha dejado fuera, por ejemplo, el caso de delitos de corrupción, delitos vinculados con la corrupción. O sea, es ¿no? corrupción de funcionarios, malversación de fondos, ¿no? Y los delitos contra la administración pública, que son fundamentales y de lo que hemos padecido durante todos estos tiempos, ¿no? Así es, y de hecho digamos, hay un porcentaje importante de personas que postularon en las últimas elecciones que tenían ya sentencias, ¿no? Pero el delito más común, los delitos más comunes, las personas que postularon con sentencia, precisamente eran los de corrupción. Por esa razón, ese tema es muy importante. También posiblemente los delitos vinculados con, digamos, atentar contra la vida de las personas. Por ejemplo, tampoco el tema de homicidio, por ejemplo, tampoco está considerado, ¿no? Entonces, esos temas tienen que estar necesariamente en una ley sobre la materia. Sí, señor La Negra, estamos con el calendario sumamente ajustado, porque si no se aprueba esto antes del próximo domingo, día final de la legislatura, pues no podrá haber sido votado en 2 legislaturas diferentes y no podrán proceder ciertas reformas. Hemos visto que los partidos no tienen unidad sobre este punto, lo cual hace difícil que se alcance el número mínimo de 87 votos, que es lo que permite una votación calificada. Ese es el argumento que ha dado el señor Chejade para reducir a su mínimo, digamos, a los mínimos términos la propuesta de cambio constitucional. ¿A qué atribuye usted, cómo interpreta usted que hay tales diferencias y tales variaciones en los partidos que forman el actual Congreso, pese a que sabemos muy bien que si llegamos a la disolución fue justamente por la imagen de un Congreso que blindaba?
Sí, desde luego, los partidos pues tienen sus propias motivaciones sobre por qué pues no estarían dispuestos a cerrarle la puerta a candidaturas que tuvieran, por ejemplo, problemas vinculados con corrupción. Digamos, es un tema que cada partido tendrá que rendir cuentas a la ciudadanía en el momento que toque votar. Pero creo que sí es una obligación de, digamos, deber cívico, ¿no? En este caso de la comisión, el plantear un proyecto que responda a un tema que, como digo, ya por buen tiempo está sobre la mesa y que ha generado pues tantos problemas al Congreso en pérdida de legitimidad, ¿no? Es decir, un Congreso que termina, en lugar de dedicarse a las labores de fondo sustantivas, dedicándose a eventualmente blindar a personas que tienen problemas con la justicia. Entonces necesitamos una posición clara, ¿no?, de todos los partidos sobre esta materia, ¿no? De tal manera que ya en la votación, que es difícil, como usted señala, Fernando, quede en evidencia cuáles son las posiciones que corresponde a cada partido sobre este tema tan delicado. Además, Iván, buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Lo que se ha hecho referencia también en el tema de los impedimentos y en el caso de esta propuesta que se ha presentado, el hecho de que, por ejemplo, Humberto Acuña es un congresista de APP que tiene una sentencia en primera instancia y justamente es del partido del señor Chejade, pero bueno, eso queda en la especulación. Más bien yo le quería preguntar, con respecto a la inmunidad, los extremos son malos. ¿Usted considera que es conveniente que no exista inmunidad bajo ningún punto de vista? Se lo consulto porque, bueno, han habido casos en los cuales ha habido procesos iniciados a congresistas por el hecho de haber presentado determinados proyectos. Recordemos el caso en el Congreso pasado de Víctor Andrés García Belaúnde. Entonces, ¿cree usted que es, diríamos, conveniente que no exista ningún tipo de inmunidad para los parlamentarios? Hay países que efectivamente no tienen esta figura, pero en el caso peruano, como usted bien señala, ¿no?, nuestra casística pues tiene una referencia muy puntual a casos de uso arbitrario, eventualmente, de acciones judiciales en contra del accionar de los parlamentarios, ¿no? Y entonces sí resultaría necesario mantener eventualmente la figura de la inmunidad. El problema es qué pasa cuando la decisión frente ya a un proceso que está encaminado en el Poder Judicial, qué pasa cuando la decisión sobre si levantar o no la inmunidad queda solamente limitada al Congreso, ¿no? Y entonces, en ese sentido, creo que sí es mucho más conveniente que la decisión final sobre la materia quede fuera del Congreso. De esa manera habrá una garantía. ¿La Junta Nacional de Justicia, por ejemplo? Por ejemplo, ¿no? Es una opción que se ha planteado en una de las propuestas que está discutiéndose en estos momentos en el Congreso y podría ser una alternativa. Nosotros también recordará que hubo una referencia a la Corte Suprema, pero digamos, le dijo, bueno, pero si ya la Corte Suprema está involucrada, seguramente volverá a decir lo mismo, ¿no? Entonces, quizá la Junta podría ser una opción. Vamos a seguir conversando con Iván La Negra, pero tenemos que obligatoriamente ir a una pausa comercial aquí en Ampliación de Noticias a través de RPP, La Voz del Perú. Volvemos. Abogado y secretario general de la Asociación Transparencia, quien ha emitido un comunicado en redes sociales alertando sobre la necesidad de cambiar nuestra legislación electoral para impedir que los corruptos se aprovechen de la inmunidad y que los condenados en primera instancia puedan ser candidatos. Hay otro tema también en el comunicado publicado por su asociación, señor La Negra, que tiene que ver con el mantenimiento del voto preferencial, lo que de facto equivale a minimizar el esfuerzo para reforzar la democracia interna en los partidos políticos. Y ustedes llaman a que estas elecciones internas se hagan, que los afiliados y militantes puedan todos votar para elegir a sus candidatos y al orden en que ellos quieren que estén, bajo supervisión de los organismos electorales. Yo quisiera que nos explique esto, pero al mismo tiempo que nos diga qué está pasando con estos organismos electorales, porque hemos visto que hay muchas personas con una trayectoria dudosa, por ser diplomático, que están postulando justamente a la jefatura de la OMPE y el RENIEC. Sí, Fernando, efectivamente, es un segundo aspecto muy importante, ¿no? Como pues todo el país sabe,
las circunstancias de la pandemia están impidiendo que en esta ocasión se lleven a cabo las elecciones primarias abiertas, universales, que estaba previsto tener. Entonces, en ese contexto, necesitamos, sin ninguna duda, desarrollar procesos de elección interna en los partidos que tengan niveles y estándares mucho más altos, ¿no? Y eso implica dos cosas, ¿no? En primer lugar, que sean elecciones que respeten la voluntad de cada afiliado, de cada afiliada en los partidos. Es decir, de preferencia, ¿no? El modelo de un afiliado, un voto sería el ideal. Y de otro lado, necesitamos que sean elecciones organizadas, debidamente organizadas por las autoridades electorales. Es decir, estamos hablando en particular de la OMPE. De tal manera que las reglas no solamente sean previsibles, sino además se brinden garantías a todos los afiliados de que su voluntad va a ser debidamente respetada. Y esto, además, debería también incluir algún nivel mínimo de participación obligatoria dentro de los partidos, de tal manera que se sincere, ¿no?, cuál es el número real de afiliados que hay en cada organización. Entonces, ese es un tema muy importante en la coyuntura actual, ¿no? Ahora, pero solamente hay un paréntesis, ¿no? El tiempo y el espacio está jugando en contra. Es decir, en este momento la mirada está en otro lado, el contexto tiene ahora que ver no solamente con un tema de salud, sino también con un tema económico. Entonces, básicamente los congresistas también a su favor están, y lo voy a decir coloquialmente, están pasando piola, y se puede introducir cualquier tipo de circunstancia para evadir lo que verdaderamente ha dicho el país que quiere, ¿no? Así es, efectivamente. Y por esa razón también es necesario, pues, como estamos ahora haciendo, informar a la ciudadanía sobre esta situación, ¿no? De tal manera que estén alerta a esto que está ocurriendo en el Parlamento. Pero lo otro tiene que ver con la eliminación del voto preferencial. ¿Por qué? Porque si las elecciones internas se hacen de buena manera, entonces vamos a tener listas que además tienen que respetar la paridad de alternancia que se acaba de aprobar, ya listas completas de los partidos, ¿no? Y deberíamos, por lo tanto, ir a una elección en donde votemos por las propuestas partidarias de conjunto. Y ya dejemos de lado estas campañas en donde cada candidato, cada candidata hacía como su campaña individual, y en donde empezaba a haber toda una cantidad de mensajes, muchas veces inclusive contradictorios al interior de los propios partidos, que confundían al elector. Entonces, más importante incluso esta situación va a ser en el contexto de una campaña en donde seguramente va a haber muy poca actividad presencial. Así es. ¿No? Por las propias condiciones de la pandemia va a ser casi una campaña que se realice en medios de comunicación, en redes sociales, y eso, pues, imagínese usted, en el contexto de miles de candidaturas que son las que se presentan, en verdad no ayudaría en nada a una elección informada de la ciudadanía. Iván, a tono con el nombre de la asociación Transparencia, hay algunos temas que también involucran a otras comisiones en el Congreso. Una de ellas, por ejemplo, la de defensa del consumidor. Se ha aprobado este proyecto, ¿no?, para que se suspendan los pagos de deudas a entidades bancarias y financieras. Tiene que ir al Pleno, obviamente, pero ocurre que varios integrantes de esta comisión también mantienen deudas con entidades financieras y bancarias y son muy fuertes. Está el tema de la Comisión de Educación, donde al parecer hay quienes están defendiendo intereses de universidades que no han sido licenciadas. Entonces, ¿qué pasa con este Parlamento? No hemos aprendido nada del pasado, se defiende intereses particulares, privados, por encima de los intereses del país. Ahí el principio, Carlos, es primero defender la importancia de la declaración jurada de intereses, ¿no? De Transparencia nos hemos pronunciado sobre la necesidad de que esta declaración tenga el más alto nivel, el más alto estándar, de la manera que conozcamos de todos los antecedentes, de todos los vínculos, en particular los que podrían implicar una situación de conflicto de interés precisamente con la labor parlamentaria, ¿no? Y esto, como bien lo señalas, nos ayudaría, ¿no?, a detectar situaciones en las cuales
un congresista, por ejemplo, legisla sobre una materia en la cual él tiene un interés directo, ¿no? Particular. Pero eso debería estar claro desde el primer momento. El problema es que saben driblear en situaciones como esta. Y claro, desde capitán hasta el paje, porque ha habido hasta cuestionamientos del propio presidente del Congreso. Entonces, si no se libera esa información en un momento como este, difícilmente, digamos, vamos para poder saber quién tiene conflicto con qué y cuál es la motivación que hay para debatir determinado proyecto, ¿no? Exactamente. Y además, porque eso permite también identificar luego los beneficios o los beneficiados, ¿no? de estas normas y luego hacer pues el seguimiento y detectar, ¿no? qué grupos eventualmente, inclusive partidos, están ligados a los mismos. Entonces es una labor que necesita esta información abierta para poder realizarse de manera adecuada. Bueno, como ha dicho el señor Che Jade, presidente de la Comisión de Constitución, a la que ustedes se dirigen directamente en el comunicado, ahora veremos quién es quién en la votación de la Comisión. Hoy lo sabremos. Así es, Fernando, y esperemos que las decisiones que se adopten se hagan pensando en primer lugar en el país y en segundo lugar que estas elecciones que vienen, el 2021, van a ser muy importantes porque el país va a estar en una situación muy compleja y necesitamos que la legitimidad y la calidad de la representación sea la más alta posible. Sí, yo quería preguntarle antes de terminar la entrevista, usted ha hablado, Iván, de algo que es importantísimo, que es la pérdida de legitimidad. Y venimos arrastrando esa pérdida de legitimidad en el Congreso, en el anterior, siempre creemos que es posible una reivindicación. Hasta el momento, dentro del contexto, con lo que se ha visto, ¿cómo evalúa el trabajo de este Congreso? Ha sido muy disparejo, ¿no? Creo que hay cosas sin duda positivas. De alguna manera, el hecho de estar discutiendo, como bien señalas al inicio de la entrevista, señalaste, Mónica, con altos y bajos, estamos discutiendo la reforma, pero efectivamente también hay una expectativa todavía no satisfecha en la ciudadanía, ¿no? Hay aspectos que sin duda generan el aplauso, ¿no? El respaldo de la ciudadanía, pero también hay otros temas en los cuales hay muchas dudas y en otros casos grandes preocupaciones. Sí, ¿no? pero el aplauso de la ciudadanía con, digamos, con posibilidades de que sea un marco irresponsable dentro del momento que vive el país, porque también ese es un reto y un desafío que debería haber y tener el propio Congreso, ¿no? Sí, porque, digamos, los aplausos de corto plazo luego pueden volverse lamentos en el largo plazo, ¿no? Entonces, por esa razón también es indispensable fortalecer los mecanismos internos del Congreso para que cualquier ley, cualquier decisión tenga pues un proceso largo y meditado, prudente, que le dé todas las garantías de información para que la decisión sea la mejor, ¿no? Y ese tema, como digo, muchas veces no se logra en situaciones de emergencia, donde a veces el apuro y la necesidad de tener algún tipo de respuesta política pues va en contra de la calidad de la decisión. Muy bien, le agradecemos muchísimo a Iván La Negra por estar con nosotros aquí en Ampliación de Noticias. Tenemos que ir a titulares de esta hora y, por supuesto, venimos con mucho más aquí en RPP, La Voz del Perú.